Carga ficticia de pruebas para taller, 11ª parte. Hola de nuevo amigos de YouTube. Bueno, ayer, después del desastre de haberme cepillado los transistores de potencia, pues observé que me quedaron algunas pruebas pendientes por hacer. Y son las pruebas de señalización y de alarma. Entonces, aunque los transistores estén averiados, el resto de lo que es la carga, los sistemas, todos funcionan. Y voy a realizar esas pruebas para ver que todo funciona correctamente y que se activa cada LED cuando se tiene que activar. Y luego, después de que hagamos estas pruebas, voy a haceros unas conclusiones de las observaciones que he hecho sobre estos sistemas de carga de corriente constante, que espero que sirvan para que sepáis lo mismo que yo el por qué se averiaron los transistores de potencia y cuál es la solución que he adoptado para que no vuelva a ocurrir si no me sale cualquier otro imprevisto, ¿vale? Así que voy a proceder primero a probar lo que es la señalización de los LEDs. Vamos a hacer las pruebas. Estos dos diodos LED corresponden al control del ventilador de aquí de la izquierda y estos otros dos diodos LED corresponden al ventilador de la derecha. Y cada uno está accionado por un termostato diferente. Ahora voy a hacer como que el termostato que controla este diodo pues se cierra. Y para eso, pues aquí hago este corto. Se enciende el LED. Se supone... A ver, un segundo. Ahora, se enciende el LED perfectamente, amarillo. Y se activan los ventiladores en la segunda velocidad. Ahora voy a preparar la prueba para el segundo diodo, al segundo ventilador, al LED, cuando su transistor supera los 60 grados. Vamos a verlo. Efectivamente, se enciende la señalización y se activan los dos ventiladores, tanto el de la izquierda como el de la derecha, a ventilar a tope. Ahora es cuando vamos a ver el primer transistor, el primer ventilador, cuando supera los 80 grados, a ver qué ocurre. Quiero que veáis además otra cuestión, y es que estando los ventiladores activados en la segunda velocidad, los dos, que es cuando más consumen corriente, y tengo además activados los instrumentos de medida, además mantengo la tensión de la fuente de alimentación de 12 voltios y 1 amperio, la conmutada, que ha habido algunos suscriptores, tengo que mandar un especial saludo a uno que ya sabe quién es, que me decía que hay que poner dos fuentes independientes, una para lo que sería el sistema, ventiladores y demás, y otra independiente para lo que es instrumentos de medida. Bueno, eso no es necesario, no es necesario. Siempre que tengamos una fuente de alimentación que nos suministre el voltaje estabilizado y la cantidad de energía, de potencia en amperios que necesitamos para alimentar todo, con una sola fuente de alimentación nos sirve, ¿vale? Y aquí está la prueba de ello. Bueno, ahora vamos a activar lo que sería, porque claro, ahora ya tenemos 60 grados, se supone. Lo hemos falseado, pero se supone que tenemos 60 grados. Ahora vamos a suponer que alcanzamos los 80 grados. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues vamos a suponer que hemos alcanzado los 80 grados, se cierra el... ¿Lo veis? Se enciende la alarma visual de los 80 grados y se activa el relé y el relé nos desconecta esta entrada. O sea que todo lo que estemos metiendo por aquí se desconecta y el voltímetro pasa a cero y los amperios pasan a cero. Y se mantiene la ventilación de tal manera que aquí tendríamos que tener 80 y pico grados, pues comenzamos a ver cómo disminuye. Cómo disminuye mientras la alarma, tanto la acústica como las visuales, estén activadas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo mismo si alcanzamos los 80 grados en este. Bien, vamos a activar la alarma. Se activa su LED correspondiente al segundo ventilador, se activa el relé, se desconecta la entrada de alimentación de la fuente externa, el voltímetro y el amperímetro pasarían a cero
el voltímetro y el amperímetro pasarían a cero y aquí veríamos descender la temperatura a donde fuera. Y fijaros que, conforme he dicho antes, el voltaje de la fuente de alimentación se mantiene estable en 12,58 voltios. Con lo cual, os vuelvo a repetir a todos los que pensáis que hay que utilizar dos fuentes. No, no y no. Con una sola fuente de la potencia adecuada y del voltaje adecuado vamos sobrados, como habéis visto, ¿vale? Así que por favor, no me sigáis escribiendo diciéndome que hacen falta dos fuentes, ¿vale? El que quiera poner dos fuentes que las ponga, no hay nada que lo prohíba. El que quiera poner dos fuentes que las ponga, pero con una sola fuente, vuelvo a repetir, con una sola fuente, a ver si queda claro de una vez, con una sola fuente basta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya voy a apagar esto, voy a guardarlo, y ahora os voy a contar las conclusiones de por qué se ha averiado esto, qué es lo que ha pasado y cuál es la solución que voy a hacer, ¿vale? Hasta luego, amigos. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a hablar un poquito de teoría. La teoría que tanta falta hace en este canal. Este es el transistor que yo he utilizado en mi carga, un transistor MOSFET de canal P. Sus características eran, antes de pasar a mejor vida, que la tensión máxima entre drenaje y fuente era de 500 voltios. Y aquí empezamos ya con los errores. La intensidad de drenaje a 25 grados Celsius es de 8 amperios. Y la intensidad de drenaje a 100 grados Celsius es de 5 amperios. Bueno, pues este es el valor y no este. Este es el valor que vamos a coger para rediseñar la parte de los transistores de la carga, que es el peor valor. El peor valor de intensidad de drenaje se da cuando el transistor está a 100 grados Celsius y es de 5 amperios, y no este. Este fue el que yo cogí por error, el mejor, no. No se puede coger el mejor, hay que coger el peor, ¿vale? Y la potencia máxima que puede disipar este transistor es 125 vatios. Como hemos puesto dos transistores en paralelo, tendremos que la tensión drenaje fuente de los dos transistores en paralelo será de 500 voltios y la potencia máxima será de 250 vatios. Ayer, cuando cascaron los dos transistores, teníamos una tensión drenaje fuente de 60 voltios y la intensidad se alcanzó el valor de 4 amperios. ¿Qué pasa? Pues que 4 por 6, 240 vatios. 240 vatios, que es prácticamente la potencia máxima. Y los transistores murieron. ¿Por qué? Pues porque tenía que haber cogido este valor, el de 5 amperios, y no el de 8 amperios. Con lo cual, yo nunca hubiera superado a 60 voltios para 240 vatios máximo, nunca debería de haber superado la mitad, esto es 2 amperios. 2 amperios. Y esta fue la razón por la que cascaron los transistores. Y esta es la razón por la cual estos transistores no sirven. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante a la hora de calcular los transistores para las cargas. Y es la curva de potencia dada por los productos de la intensidad y del voltaje. Cuando el voltaje es pequeñito, podemos tener valores de intensidad altos. Pero cuando el voltaje es muy alto, los valores de intensidad tienen que ser muy pequeños para cumplir siempre que estemos por debajo de estos 240 vatios. Y además no hay que llevar los transistores al límite de los 240 vatios. ¿Por qué? Porque si llevamos los transistores al límite de los 240 vatios, lo más probable es que entren en avalancha, porque están trabajando en corriente continua, entren en avalancha térmica y esta intensidad se nos descontrole y nos carguemos los transistores, que fue lo que pasó ayer. Ahora vamos a hablar de cuál es la solución que he adoptado. Bueno, pues la solución que he adoptado son dos transistores iguales de canal P, pero que, como hemos dicho antes, cuando disminuye el voltaje podemos aumentar la intensidad y cuando aumentamos voltaje tenemos que disminuir la intensidad. Pues yo voy a disminuir el voltaje porque tampoco me interesa tanto un alto voltaje. Lo que más me interesa es corriente. Entonces, el voltaje de estos transistores de entre drenaje y fuente es de 120 voltios.
Y además tienen la característica, que no tienen estos, en la ficha técnica, de que estos tienen la avalancha controlada o avalancha revisada. Pero como ven en las fichas en inglés, hay que traducirlas. Avalancha revisada o avalancha controlada. Esto es un dato muy importante. Si no tiene este dato el transistor, no vale. Porque os ocurrirá esto. ¡Pam! Bueno, la intensidad de drenaje a 100 grados Celsius, la peor, es de 100 amperios. Y la potencia máxima de cada transistor es 300 vatios, bastante más que este de aquí, que tenía solamente 125. 300 vatios. Por dos transistores nos da una tensión drenaje fuente de 120 voltios máximo y una potencia máxima de 600 vatios. Cuando tenemos esto en el paroxismo del terror de la curva, o sea, a máximo voltaje, pues resulta, y a máxima potencia, pues resulta que la intensidad máxima será 600 vatios partido por 120 voltios, 5 amperios. Esto a máximo voltaje, vuelvo a repetir, o sea, al límite ya de que casque el transistor, lo cual no interesa, estos 5 amperios. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Calculamos la intensidad máxima a 30 voltios y nos sale 20 amperios. 600 vatios partido por 30 voltios, 20 amperios, para estar otra vez en el límite de potencia y tener los transistores a punto de caramelo de que se averíen. Entonces, a 30 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser reducir el voltaje límite y la potencia límite. El voltaje límite al que vamos a utilizar estos transistores en la carga va a ser, en vez de 120 voltios, 100 voltios. Y la intensidad límite a 100 voltios va a ser de 2 amperios. 1 amperio por transistor. 1 amperio por transistor. O sea que si aguantan a tope, ya a punto ya de cascar 5 amperios, con 1 amperio tienen que ir de sobra funcionando. Y la potencia límite de los 600 vatios que nos dan los dos transistores la vamos a reducir a 200 vatios, que es una tercera parte. Con lo cual, la intensidad límite a 12 voltios, 200 vatios partido por 12 voltios va a ser 16 amperios. Pero yo tengo un amperímetro que me marca, como mucho, una intensidad menor o igual a 10 amperios. Luego yo voy con esto, súper sobrado, súper sobrado. Y además que es que a 12 voltios yo más de 2, 3 o 4 amperios a lo sumo no creo que vaya a medir. Y entonces con este transistor que he elegido, yo creo que ya voy a ir sobrado y voy a poder terminar mi carga. Exceptuando, como vuelvo a repetir, que me salga cualquier cosa no prevista en los cálculos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahora voy a pasar a haceros una indicación, porque también ha habido un suscriptor, mi amigo Richard de las Islas Canarias, a quien envío desde aquí un atento saludo. Hola Richard. Me dijo que bueno, que mi carga ficticia esta de corriente constante es muy complicada y que tales y que cuales. Pues sí, es cierto, es complicada. Es complicada porque es una carga que me la estoy haciendo yo ad hoc, a mi gusto, para mis pruebas y mis experimentos. Y bueno, pues de momento voy bastante contento con ella, a pesar de haberme llevado el revés de los transistores fundidos. Que a mí eso no me asusta, no me asusta, vamos, todavía pueden ocurrir cosas muchísimo más graves y no me asustan tampoco. Y entonces, bueno, pues a los interesados en construir una carga, os voy a pasar ahora la información técnica y comercial de un kit que venden en internet, que yo lo he estado viendo, lo he estado estudiando y está bastante bien, Tampoco es ninguna maravilla, no es ninguna cosa del otro mundo, pero para la mayoría de las funciones que se pueden realizar en un taller con una carga de estas de corriente constante, va muy bien, ¿vale? Pues venga, vamos a ver el kit este. El montaje que os propongo que os hagáis, los que estéis interesados, se denomina probador de carga electrónica de corriente constante, 150 vatios, 10 amperios, prueba de capacidad de descarga de batería, kit, ¿vale? Y así lo podéis localizar en eBay o en AliExpress o a través de Google en otros proveedores, donde más os guste, ¿vale? Ahora vamos a pasar a verlo. Estas son todas las piezas que os van a suministrar a un precio que considero muy asequible, y de las cuales hay que destacar el potenciómetro multivuelta de precisión, y el detalle de que no trae cabezal de refrigeración ni ventiladores. Esos se los tenéis que poner vosotros aparte. A la hora de montar este montaje debéis ser muy cuidadosos, hacer bien las soldaduras y seguir las mismas instrucciones
que os di en el vídeo de montaje de fuentes de alimentación. Esto es, que comprobéis uno a uno cada componente antes de montarlo y soldarlo, para aseguraros de que es el componente indicado y no otro equivocado. Y los transistores MOSFET no los montéis sobre la tarjeta de circuito impreso, montarlos sobre los refrigeradores a ventilador, y de ahí, con cables de la sección adecuada, los lleváis a circuito impreso. Aquí tenemos el esquema electrónico que utiliza esta carga de corriente constante y que está basado en un integrado TL431 que tiene 4 operacionales internos y un circuito estabilizado a Zener para proporcionar el voltaje de referencia. El sistema de detección de corriente junto con el transistor MOSFET forman el circuito de corriente constante. Aparte de que tenéis que añadir al montaje el cabezal de refrigeración y sus ventiladores, también es conveniente y necesario que añadáis un voltímetro y un amperímetro, eso al gusto de cada uno. Por lo visto, este montaje tiene dos formas de funcionamiento. Voltaje de entrada de 0 a 15 voltios y de 0 a 10 amperios. Y el segundo montaje es de 0 a 72 voltios con 0 a 2 amperios. En mi opinión, podéis modificar el montaje de 0 a 15 voltios de tal manera que podáis funcionar de 0 a 30 voltios y de 0 a 5 amperios. Eso que lo haga cada uno como aplicación práctica de la ley de Ohm, que se supone que ya debéis todos conocer. Y si os cogéis el montaje de 0 a 72 voltios que alcanza hasta 2 amperios, es seguro que a mitad de voltaje, 35 voltios, podáis trabajar al doble de corriente, 4 amperios, sin mayores problemas. Todo el circuito va alimentado a 12 voltios corriente continua, un voltaje ideal para colocar una fuente única que suministre potencia suficiente para alimentar el circuito del sistema, más 2 ventiladores, más instrumentos de medida. Y al que no le guste funcionar así, que ponga 2 fuentes o 3, como me dijo un suscriptor que iba a poner, una para ventiladores, otra para instrumentos y otra para medidas. Allá cada cual. Y el circuito en sí es tan sencillo que no hace falta explicar cómo funciona. Y para el que no lo sepa, le dejo un enlace a una página web en inglés, como suele ser habitual, donde lo explican. Y bueno, amigos, pues aquí está ya todo lo que yo tenía que decir hasta este momento. Quedamos a la espera de que reciba los transistores, los cambie y pueda empezar otra vez a hacer las pruebas de la carga, de ver cuánto voltaje, cuánta intensidad soporta, calibración en caso necesario, todo lo que haga falta. Y hasta entonces, pues nada, un cordial saludo a todos y espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido instructivo y hasta el próximo vídeo que haré, que será sobre la máquina de sueños. Adiós.